Hola, bienvenidos a la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es el profesor León Azoulay. Esta vez nos encontramos para rendirle homenaje a Carl Gustav Jung, médico, psicólogo, psiquiatra, maestro de la humanidad. Una fecha como hoy, un 26 de julio, naciera en Suiza hace 147 años. Hicimos un compilado de materiales para homenajear al gran maestro, comenzando con un homenaje, valga la redundancia, que hiciera nuestro director a Carl Gustav Jung hace unos años, que consideramos que es muy completo en cuanto a aspectos de su biografía, pero fundamentalmente de sus enseñanzas, donde nuestro director, el filósofo León Azoulay, experto y practicante de la psicología de Jung por más de 60 años, nos muestra la médula de sus enseñanzas. También complementario a este material, trajimos algunas imágenes de una entrevista que se realizara a Carl Gustav Jung en 1957, posterior a la conferencia de nuestro director y maestro. Y luego también para mostrar el gran alcance de la cosmovisión junguiana, porque su psicología es mucho más que una psicología, es una cosmovisión al modo antiguo, al modo griego. Trajimos el testimonio de sus principales colaboradores y discípulos, donde vamos a poder entonces, como decíamos recién, comprobar el alcance de todo su sistema de psicología, de filosofía y de metafísica. Esperamos que disfruten este material y cierran todo el video con imágenes del maestro en su retiro en Bollingen. No se pierdan todo este formidable material de una enseñanza que es el futuro de la humanidad. Estamos en el nacimiento de una nueva época histórica, como lo anunciara Carl Gustav Jung, como lo anunciara también nuestro director y muchos importantes maestros de la humanidad a lo largo del siglo XX, y en estos momentos tan trascendentes de esta civilización en transición, como dijera Jung, estamos necesitados de un nuevo conocimiento, que a la vez es eterno. Esperamos que disfruten de este material. Bueno, quiero decirles que esta pequeña parte que hemos visto de este video es una entrevista que dio Jung al doctor Evans en 1957, unos 4 años antes de fallecer. Falleció en 1961. Y tanto esta entrevista, que es larga porque dura varias horas, solamente hemos dado esta parte para introducir este homenaje a Jung. Voy a aclarar muchas cosas sobre Jung porque resulta que Jung es muy poco conocido, especialmente en América Latina. Casi desconocido. Pero es muy conocido ya luego de 54 años de fallecimiento de él, pues falleció en 1961, y también le hemos hecho un homenaje en el 2011 cuando se cumplió los 50 años de su fallecimiento. Aquí en la Argentina, que no hay grupos junguianos, ¿no? Solamente nosotros, yo ya hace más de 50 años que me dedico a la psicología, y no, este tipo de psicología, la de Jung y otras psicologías que luego voy a ir aclarando y que están ahí en los programas. Y hay mucha fábula errónea en América Latina, en el periodismo, en la difusión de Jung, de quién era Jung, y etc. Por eso voy a ir aclarando muchas cosas sobre ese tema. Yo conozco muy bien la obra de Jung, puesto, ya les digo, hace más de 50 años que la estudio y he trabajado en otros países enseñando, como en Estados Unidos, y estoy en contacto con el Instituto Jung de Zurich, así que sé muy bien. Pero el público argentino y latinoamericano no lo sabe porque también hay intereses creados que hoy no vamos a desarrollar para que no se conozca bien la obra de Jung. Primeramente vamos a ver quién era Jung realmente, cuál era su linaje, y ustedes se van a sorprender cuando yo les cuente todo esto. Jung era bisnieto de Wolfgang Goethe, el gran escritor alemán del siglo de 1700. Era bisnieto.
Sintetizando, luego los descendientes de Goethe emigraron a Suiza y Jung nació en Suiza, en Kitzbühel, en 1875, justamente el 26 de julio. Hoy se cumplen 140 años de su nacimiento. Su padre era un pastor calvinista, luterano calvinista, también muy estudioso de la filosofía oriental. Toda su familia era una familia de gran cultura, así que venía también en forma filogenética y ontogenética heredando toda esa influencia. Quería aclarar esto porque en el periodismo hoy se dicen muchas cosas que no son ciertas. Especialmente de quién fue discípulo Jung. Todo el mundo dice que fue discípulo de Freud. En realidad, lo que hizo Jung fue, cuando se recibió de médico en 1900, porque en realidad empezó estudiando filosofía Jung, en Suiza, en Basilea. Y luego ciencias naturales, que era medicina en aquella época, en el siglo XIX. Se recibió de médico en 1900 y trabajó en la clínica Burgosli de Suiza. En aquellos momentos, Freud había publicado su famoso libro de los sueños y lo que se llamó psicología, que había desaparecido de Occidente durante siglos, recién empezaba sus primeros pasos muy elementalmente con las enseñanzas de Freud. Cuando en Burgosli los maestros de Jung, voy a decir luego quiénes eran, le indicaron que podría ir a conocer a Freud y aconsejarle acerca de la verdadera psicología que ellos usaban en Suiza. Y eso fue lo que hizo Jung, ir a ver a Freud, que ya era un hombre mucho mayor que él, y se quedó unos pocos años con él. Primero hubo un buen entendimiento, incluido viajaron a Estados Unidos a la Universidad Clark en 1906, porque no solo quería ir a Estados Unidos Jung, sino quería ir porque quería conocer a William James, el gran psicólogo norteamericano. La psiquiatría recién era una parte nueva de la medicina en esa época, recién comenzaba. Uno de los grandes precursores de eso fue William James, que fue un gran psicólogo y filósofo norteamericano, y Jung lo conoció en esos años, ya era muy anciano y que lo orientó mucho más. Voy a dar quién fueron los maestros de él. Vamos a ver la ubicación de Jung en el tiempo y quiénes fueron sus maestros y cómo encarar su psicología. Bueno, como dije, Jung nació el 26 de julio de 1875 en Suiza y falleció el 6 de junio del 61, 1961, hace ya 54 años. La enseñanza de Jung hoy se usa en todo Estados Unidos, en toda Europa, en Rusia, en India, en los países budistas, en Japón, muy famoso en Japón, incluido el budismo zen de Japón, trabaja con el Instituto Jung de Zúrich y publican enseñanzas conjuntamente. Bueno, una de las influencias que tuvo, dicen todos los periodistas, fue de Freud, y en realidad fue al revés. Fue él que intentó ayudarlo a Freud para que no se desviara demasiado de la psicología. Como Freud no aceptó eso, se separó, y estuvo en relación con Alfredo Adler, que fue otro de los discípulos disidentes de Freud también, que siguió otro camino, y realmente el maestro de Jung fue el doctor Eugen Bleuler, que dirigía el Instituto Burgosli de Psiquiatría en Suiza, que era un instituto que trataba mucho la esquizofrenia y la histeria en esos momentos. Y empezó
cuando recién se recibió de médico, tratando de estudiar el tema de la esquizofrenia, porque los esquizofrénicos eran desahuciados y los depositaban ahí como gente perdida. Pero él, con su enorme inteligencia y su interés humano, intentó ver qué era esto de la esquizofrenia y qué realmente se podía hacer con esa gente. Y luego voy a explicar cómo lo logró. Otro de sus maestros fue el doctor Theodor Flournoy, también del mismo instituto, médico y psicólogo suizo, que escribió un libro junto con Jung en aquella época. Y luego se conectó con la escuela fenomenológica de Alemania, que seguía el gnosticismo antiguo, que venía de Alejandría, que tuvo un gran intervalo en oscurantismo que manejó la Iglesia Católica, porque recién la psicología aparece en 1890 con Breuer y Freud en Viena, en forma muy elemental. La escuela fenomenológica alemana fue fundada por von Brentano, que fue un sacerdote jesuita, luego dejó el sacerdocio y se dedicó a la investigación de la psicología antigua esotérica. Su discípulo y también maestro de Jung fue Edmund Husserl. También fue amigo de Martin Heidegger, el gran filósofo alemán. Cuando estudiaba filosofía juntamente con medicina en Suiza, estudió las obras de Nietzsche. Nietzsche había sido profesor de filosofía en Basilea, en Suiza, muchos años antes, en la época en que nació Jung, que Jung era chico, y luego volvió a Alemania, que murió en 1900, y dejó una enorme obra muy poco conocida y muy poco entendida en su época. Y Jung la estudió y la descifró bastante bien. Y ni siquiera hoy mismo entiende la gente que estudia Nietzsche la enseñanza de Nietzsche. Y luego un discípulo de él, tuvo la suerte de tener discípulos importantes, fue el físico Wolfgang Pauli, que era compañero de Heisenberg, de la nueva física. Pauli fue paciente de Jung y luego fue discípulo de Jung, luego que fue curado de un problema con el ánima. Y a raíz de la influencia del conocimiento enorme que tenía Jung, descubrió la partícula del neutrino en la nueva física de la mecánica cuántica, por lo cual le dieron el premio Nobel en 1945. La mecánica cuántica hoy es un sistema de psicología. Ya no es lo que estudiaba Planck y Einstein de la onda y la partícula, sino que la mecánica cuántica estudia qué es la energía psíquica. Y la influencia viene de Jung, porque fue Jung el que abrió camino con ese tema a través de Pauli. Como le digo, para encarar la psicología de Jung hay que tener una idea muy diferente y dejar los prejuicios de lado, inclusive lo que nosotros conocemos como la psicología tradicional conocida. Porque esta psicología de Jung es completamente opuesta a la psicología materialista de Occidente. Es una psicología metafísica. Con esto quiero explicar lo siguiente. La psicología occidental, para nosotros, para los psicólogos, los médicos, somos un cuerpo físico, siguen el esquema materialista y nuestra psique es nuestro cerebro físico. Y el sistema nervioso y todo lo demás. Creo que los que van al médico y al psiquiatra saben eso. Para la escuela junguiana y la escuela budista y de psicología, porque el budismo es una escuela de psicología, no es una religión, tanto en el budismo tibetano como el budismo zen, o el sufismo también, son psicologías metafísicas. ¿Qué quiere decir esto, psicología metafísica? Que ellos consideran que el cuerpo humano es solo un vehículo de la energía psíquica, del psiquismo. El psiquismo es una entidad no física que encarna en un cuerpo físico para existir en el mundo físico, que es nuestro planeta Tierra, porque el planeta Tierra y la existencia en un mundo es una escuela. Y los eventos que vivimos en la escuela del mundo físico son los exámenes de esta escuela.
Esto es un conocimiento muy antiguo, porque Jung no inventó nada. Jung investigó todos los conocimientos que se habían perdido durante 17 siglos en Occidente a raíz de la persecución de la Inquisición, del oscurantismo y todo lo demás, y luego del materialismo. Entonces, tanto Jung como otros hombres en Occidente, hablamos de Erasmo de Rotterdam, de Francis Bacon, de John Dee, y Descartes y otros rescataron este conocimiento que se había perdido. En realidad, el materialismo al final dominó la cultura occidental y ha producido catástrofes totalmente grandes, ¿no es cierto? Entonces, esta psicología, que está muy emparentada con la psicología antigua de Grecia, que además de filósofos había psicólogos, y uno de los grandes psicólogos fue el discípulo de Aristóteles, Teofastro, que fue el primero que escribió el tema de los libros de los caracteres psicológicos hace 2300 años. Todo este material que estoy hablando lo investigó Jung, toda la psicología antigua de Oriente y toda la psicología antigua de Occidente, incluido la psicología de la alquimia. Los alquimistas medievales se disfrazaban de químicos porque la iglesia los perseguía, y cuando decían que hacían química los dejaban tranquilos, pero en realidad era una escuela esotérica. La alquimia, también usaban la química, pero no era su finalidad la química, sino que era un medio para el trabajo psicológico del desarrollo de la conciencia. Y escribían en clave. Los libros de los alquimistas están dibujados y escritos en clave, y por suerte el gran sabio que fue Jung los descifró, y en varios libros de él, como Psicología y Alquimia, explica que era la psicología de la alquimia que coincide con sus propios descubrimientos. Además de eso, él, una vez que investigó todo esto a través de este trabajo, luego que dejó a Freud y volvió a Suiza y abrió su escuela, viajó a Estados Unidos, viajó a México a verificar el conocimiento precolombino de los indígenas que habían quedado, como los indios pueblos de México, viajó a África, a Kenia, a conocer la psicología de los pueblos africanos, que es de corte animista, muy importante, y él mismo hizo filmaciones de su viaje a África. Luego fue invitado a la India, era muy conocido en India, más que en Europa, fíjense. En 1938 fue invitado a India, a Calcuta, y le dieron el premio honoris causa por su psicología. Y luego a Japón, donde tomó contacto con el doctor Suzuki, que fue el que trajo el budismo zen a Occidente a raíz de la relación que tenía con Jung. Bueno, todos estos son los verdaderos antecedentes del doctor Jung, que no era simplemente un psiquiatra, fue psiquiatra al comenzar su trabajo, pero después fue un maestro, un gurú, o un gran maestro al modo occidental. Un gurú es al modo oriental, un maestro al modo occidental. Voy a explicar cómo se debe aceptar el conocimiento de Jung, leyendo un poquito. El aceptar el conocimiento de Jung implica interpretar como una disposición especial la vida, es decir, no desde el punto de vista materialista, sino desde el punto de vista de lo que yo estoy explicando, que es un lugar, que es una escuela para el alma del ser humano. Jung es una llave para la comprensión del hombre en su totalidad y la investigación de las características, y rescató aquellas condiciones especiales que se habían perdido. Por eso su psicología comprende al ser humano como equilibrio dinámico entre dos funciones importantes que son la razón y la intuición. Acá habla un poco de la intuición con Evans. Hablo de la razón, cuando uno habla de la razón, habla en el sentido kantiano, de la razón pura, no del racionalismo. El racionalismo lo dividimos así, un 30% de algún conocimiento, 30% de fantasía y 30% de supuestos. En cambio, la razón, como hablaban los griegos, era el conocimiento auténtico de la mente, de vuelvo rescatado por Kant en la crítica de la razón pura. Entonces, Jung habla de la razón en ese sentido.
y de la intuición. ¿Y qué es la intuición? Hoy los psicólogos occidentales no saben qué es la intuición. La intuición es la inteligencia del sí mismo. El sí mismo es el ser del hombre, que Jung le llamaba self. Es la inteligencia del sí mismo. Como la inteligencia del ego es la que tenemos corrientemente, la común y corriente. En cambio, la intuición es una inteligencia rapidísima, instantánea, que es del inconsciente colectivo. Occidente, dice Jung, es el racionalismo y Oriente es la intuición. Pero el individuo, la persona, no puede ser el resultado de una parte ni la acción de la otra solo. Jung emprendió la difícil tarea en pleno siglo materialista, que es el siglo XX, de conseguir integrar este proceso que él llamó proceso de individuación. Le llamó el proceso de individuación lo que en la antigüedad se llamaba iniciación, obtener plena conciencia. Es lo que enseña el budismo con Buda, lo que enseñó Sócrates, lo que enseñaron todos los grandes maestros, como el maestro Jesús también. Porque nosotros, los seres humanos, todavía estamos en la escuela de la vida, digamos, algunos en el jardín de infantes, otros en el colegio primario, algunos en el secundario, muy poco en la universidad y otros recibidos, como el caso de Gandhi, por ejemplo, ¿no? Almas viejas. Inspirado en los estudios que llevan a la obtención de la obra alquímica, como ya le dije, investigó la psicología de la alquimia y la descifró para nuestro conocimiento. Esto significaba dar la razón en el lugar que le corresponde, que no es la primacía, sino el elemento armonizante con la intuición. No son opuestos, sino la capacidad de razonar correctamente, que es la reflexión, nos va a permitir conectarnos con la intuición conscientemente. No que repentinamente la intuición aparezca sin saber cómo esa sincronicidad nos informa algo. Y por esto no solo entendemos aceptar al hombre con sus posibilidades de evolución, sino también atender a sus necesidades arracionales. Lo arracional, tenemos lo racional, que es lo que usamos en vigilia, lo irracional, que es la locura, y lo arracional, que es lo inconsciente colectivo. O sea, que usa otro modo de pensar el inconsciente colectivo, que no es la razón del ego, y lo voy a ir explicando. Esto trata de algo diferente y contrapuesto a la razón, no por ello menos necesario. Todos estos son fundamentos de la evolución del ser humano en la existencia. Y Jung comprendió rápidamente que en el devenir histórico, porque ¿quién hace la historia? ¿Quién es la historia? La historia somos nosotros, los seres humanos. Y todos nosotros hemos vivido en la historia, y por suerte, gracias a una inteligencia superior, nos recordamos las vidas anteriores. Pues ya con recordar esta vida tenemos problemas, imagínense si recordamos todas las anteriores, ¿no es cierto? Eso está en el inconsciente personal y se puede llegar a ello a través de un trabajo psicológico muy especial. Entonces comprendió que en este proceso histórico del ser humano, el auge del positivismo lo sumió en el culto del racionalismo materialista, reduciendo todo a una tontería, lo que es la vida, lo que es el ser humano, lo que es la existencia. Esto, como todo dogma, es malo. El dogma, todos los dogmas que son, y el dogma más que nada de la religión occidental, que era persecutoria y que creían que tenían la única verdad y perseguían a los que no estaban de acuerdo. El materialismo también es un dogma porque el que no está de acuerdo es sancionado de algún modo. Es decir, la mente tiene que ser libre del dogma, y eso era lo que era Jung, libre de todo dogma. Produce en el individuo una partición, lo obliga a relegar en el inconsciente cosas que le son necesarias. Cuando es perseguido es obligado a reprimir cosas. Él usó los mitos, las leyendas, el pensamiento mágico, no mecánico, sino el mágico en el sentido alquimista, el conocimiento de la intuición, la creatividad, los fenómenos superconscientes
y que conducen a la evolución verdadera del ser humano. Esto es lo que Jung llama totalidad de la conciencia y a la semejanza con Dios. Y Jung advierte que hay un caudal energético en la psique capaz de convertir a la persona en genio o en loco, que es la energía del inconsciente colectivo, en sano o enfermo. Y esta fuerza psíquica, hasta entonces solo conocida por el esoterismo, es la que yace en el inconsciente colectivo. El más sorprendente hallazgo para la comprensión cabal de la plena naturaleza humana. Esto lo realizó Jung como beneficio para la humanidad en este último siglo, el siglo XX. No es de extrañar que él no vaciló en apelar a cuanta fuente fuese necesaria para explicar su sistema. Y la psicología de Jung es, como la de Bourdieu, como la del budismo, es para la nueva época histórica, que se llama así comúnmente la era de Acuario, que está muy comercializado eso. Nosotros mejor le llamamos la nueva época histórica. Se valió de textos alquímicos traducidos y que tienen enorme conocimiento psicológico, de los ritos mágicos animistas que hace el budismo tibetano, que no es una diversión, sino son técnicas animistas, porque en psicología hay técnicas dianéticas, técnicas animistas, científicamente hablando. De las leyendas milenarias, porque son relatos de poder. De estudio de los sueños, desde otro punto de vista, no freudiano. De las ideas ocultistas y esotéricas y gnósticas. De los mecanismos mánticos como el I Ching, la astrología y el tarot. Y descubrió y explicó los fenómenos parapsicológicos. Fue una personalidad muy controvertida y discutida en su época, mayormente rechazado y admirado solo en aquellos escasos grupos donde, en concordancia con sus aspiraciones, deseaban hacer con su vida no solo una simple existencia mecánica, sino tener una vida más trascendente. Para lo cual es preciso hallar la armonía que únicamente se obtiene mediante la paz interior. Y bueno, realmente hoy ninguno de nosotros vivimos en paz porque el estrés, el ataque de pánico, la neurosis, todo el tipo de preocupaciones que tenemos no nos dejan en paz. Y para que uno adquiera mayor conciencia, tiene que tener tranquilidad psicológica. Y ese es uno de los métodos que usa Jung, que usa el budismo, que usan todos los sistemas que no son conocidos acá en Occidente. Se llega mediante un proceso, que es el proceso de individuación. O sea, la palabra individuo quiere decir no dividido. Por supuesto que físicamente somos individuos, cada uno tiene su cuerpo. Pero psicológicamente estamos divididos, fragmentados. Aquí algo dice él con Evan, que no tenemos un solo yo, sino que varios yoes. Un día somos una cosa, otro día somos otra. O sea, nuestra mentalidad vigílica, personalidad, está fragmentada. Y hay que unirla nuevamente a través de un proceso que antiguamente en Delfos y Eleusis en Grecia se llamaba iniciación de los misterios mayores. Hoy le llama individuación. Se trata de complementar los opuestos, porque en el mundo materialista los opuestos son enemigos, pero los opuestos son complementarios. Un ejemplo, cuando habla él de anima animus, que representa el hombre y la mujer, son complementarios, no son enemigos. Y otros opuestos más que hoy no vamos a explicar. Y uno actuó como debe hacerlo quien se considera un hombre íntegro, renunció al éxito fácil, aceptó el difícil sendero de las nuevas ideas que se le rechazaban, sin sujeción a modelo antiguo y negando actitudes paternalistas. Se limitó a decir que había gente que trabajaba con él, los llamó sus amigos y solo los obligó a ser rigurosos con su vida, sus estudios y sus prácticas, y a estudiar al hombre con todas sus posibilidades, para después dejarlo hacer con su propia individualidad para llegar a su iniciación. Ellos fueron los discípulos de Jung.
voy a relatar algo, una descripción del trabajo de Jung de su autobiografía. Su último libro fue su autobiografía, que fue en la época que hizo el trabajo con Evans, para dejar algo de su trabajo. Jung en su autobiografía no cuenta su vida externa, o muy poco de ello. Cuenta su vida interior, cómo era su psicología, cómo avanzó con su conciencia, cómo llegó a ser un gran sabio. Eso es lo que cuenta en su autobiografía. Y dice, tan solo puedo permanecer en silencio con admiración y respeto profundo, sumido ante la contemplación de las alturas de la psique, cuyo mundo mental contiene enormes imágenes que se han ido acumulando a través de millones de años en el ser humano, en la evolución de la humanidad. Mi conciencia es como un ojo que capta los espacios físicos más lejanos, pero en sí mismo psíquico es aquello que, como la psique, con sus arquetipos, que no se trata de pálidas sombras sin sentido, sino de condiciones psíquicas de gran energía, los arquetipos, con potente efecto que quizás podremos entender torcidamente, si tenemos prejuicios, pero a las que jamás arrebataremos su poder negándolos. Tan solo considero paragonable esta impresión, dice Jung, con la visión del cielo nocturno estrellado de las galaxias, el mundo exterior, y al igual que alcanzo ese mundo físico, estelar, con mi ojo, alcanzo el mundo interior mediante mi alma. Bien, estas son enormes palabras de Jung. Voy a explicar un poquito de qué se trata la psicología de Jung, así en una forma más sintética, puesto que esto es simplemente un homenaje a Jung, no es un curso, sino para explicar un poco realmente cómo es la enseñanza de Jung. Acá pusieron el esquema Jung. Bien. Ustedes tienen allí el esquema que da Jung de la psique. La psique es una palabra griega que quiere decir alma. Casi todas las palabras que se usan en psicología son de origen griego, que la traducimos al castellano, salvo que usamos la palabra psiquismo todavía, ¿no? Que es el desarrollo del alma, es el trabajo de lo que quería hacer Jung. Y habla de 4 funciones del estado de vigilia: del pensamiento, que es la parte intelectual nuestra, del sentimiento, que es la vida emocional, de las sensaciones y de las intuiciones. O sea, centros, funciones diferentes que luego se reúnen en nuestra mentalidad para comprender el mundo de la existencia. El ego es la organización consciente, es este estado que tenemos ahora, que es una pequeña parte de toda la conciencia, de todo el psiquismo, que lo usamos solamente cuando estamos despiertos en la etapa consciente. La otra parte, cuando dormimos a la noche y soñamos, es el inconsciente que ocupa el lugar del ego. Bueno, ¿qué es el ego? Es el que mantiene la identidad y la continuidad de quienes somos y nuestros recuerdos y pensamientos y actitudes personales. El inconsciente personal son las experiencias anteriores a nosotros. El inconsciente personal es la herencia personal que tenemos cada uno de nosotros de las etapas anteriores, de vida. Y dentro del inconsciente personal están defectos y cualidades virtuosas o vocaciones. Porque vinimos existiendo en la escuela de la vida y no nos hemos recibido todavía. Por lo tanto, hemos cometido errores anteriormente que hoy se denominan complejos o conflictos. Eso está en lo inconsciente personal. Y también están las vocaciones, no la vocación del test vocacional, sino lo que naturalmente cada uno es al nacer, que en la sociedad masificada del mundo moderno no podemos hacer nuestro destino.
que es nuestra carta natal, astrología. Y que la astrología de que hablo no es la de Orangel, ni la del kiosco, es una ciencia auténtica. Y ese es nuestro destino. No podemos hacer nuestro destino porque hacemos el destino masificado. Por lo tanto, no podemos hacer... Nuestra función trascendente es lo que realmente somos cuando nacemos. Y uno dice ahí, uno nace y no es una tabla rasa, sino viene con otras condiciones, lo que los hindúes llaman su estado kármico, ¿no? Es su memoria personal anterior. Los complejos son esos conflictos que tenemos. Los errores anteriores que se convierten hoy en lo que llaman complejos en el mundo moderno, errores de conducta que por ignorancia hemos cometido y que hay que resolverlo a través de un proceso, que es el proceso de trabajo y práctica de esta psicología. Y el inconsciente colectivo, que es el gran descubrimiento de Jung, no lo inventó Jung, el inconsciente colectivo viene desde el budismo de Gautama, Siddhartha Gautama, que es el que dio a conocer el budismo hace 2500 años en la India, y su base son las 4 nobles verdades y el noble y triple sendero, y es pura psicología, y una psicología metafísica. También hay una religión budista hoy que es la para el pueblo, pero las escuelas, en el budismo, las escuelas es una psicología, es la ciencia de la mente, le llama el Dalai Lama. Los arquetipos son los contenidos del inconsciente colectivo, son modelos primordiales. Y los ejemplos son, por ejemplo, arquetipos, son transitorios, que existen siempre. Son la biblioteca interior que tiene todo ser humano para el aprendizaje en la escuela de la vida, que aprendemos por el mundo externo y por nuestro mundo interior. Desde el mundo interior con los arquetipos, que son el nacimiento, la muerte, el poder, el santo, el genio y el héroe, Dios, el anciano sabio, la madre tierra y los objetos naturales del planeta, como los árboles, los bosques, el mar, los ríos, los animales y los elementos hechos por el hombre a través de la historia. Uno de los más antiguos elementos arquetipos de la historia del hombre son los anillos y las armas. El personaje era en Grecia la máscara, personaje quiere decir máscara, que usaban en Grecia. En Grecia, en el teatrón, que era la educación para el pueblo, se daban en las dos carátulas, las comedias y las tragedias, era la educación popular, que eran los misterios menores. Entonces, Sófocles y Homero, que escribían obras, en el teatrón la enseñaban al pueblo, a la polis, a la gente del pueblo de la polis, educación, psicología. Y se usaban máscaras, porque el actor usaba una máscara para representar tal personaje de la comedia o la tragedia, y el coro relataba la situación de la obra. Y ahí viene la idea de la persona, que quiere decir máscara, ¿no? El personaje son los roles que hacían los artistas y los roles que hace el ser humano en la vida. Todos hacemos todo tipo de roles comunes y corrientes y roles profesionales en toda la historia de la humanidad. Y el ánima, que es muy importante para nuestra época. El ánima es la vida interna afectiva del varón y la forma de encarar la existencia de la parte masculina de la humanidad. Y el animus es la parte femenina de la mujer, la forma de ser mujer y la forma de encarar la vida como mujer. Ese es uno de los grandes conflictos del siglo XX. La vida afectiva y la vida de los roles. Esta es la proyección que tiene cada uno internamente. Aquí habla yo un poco de una anécdota de ánima, ¿no es cierto? Y la sombra es el elemento de la naturaleza animal, o sea, la parte criminal, instintivo criminal que también tienen los seres humanos, en connotación con el mundo animal, pero que tiene que funcionar en la humanidad de otra forma que en los animales.
porque el ser humano, como no es un animal y tiene conciencia relativa de sí, usando la razón puede transformar la energía de la sombra en algo creativo, que hoy no se hace porque estamos en los últimos tiempos de esta época, de esta civilización. El sí mismo, o self, que es la conciencia del ser. Nosotros, para el que cree, porque quizás todavía no comprobado, hay una parte inmortal en el ser humano, que es la que encarna, y que temporariamente está en un cuerpo físico para aprender las lecciones de la vida. Ese es el sí mismo, el ser, lo que llama Heidegger el ser, el Dasein, y Jung le llama self, o sí mismo. Es el arquetipo central del inconsciente colectivo, que da orden y organización y unificación y armoniza todos los arquetipos, que une la personalidad y da sentido, fuerza interior, seguridad y voluntad, cuando está desarrollada la conciencia personal. La libido es la energía psíquica. Fíjense, acá da un ejemplo de esa paciente que era muy elemental, pobre, que no veía la realidad porque era media esquizofrenia. Le llamaban que tenía una serpiente en la zona del chakra sexual, que es la energía kundalini, llaman los hindúes, la energía sexual, en el occidente llaman líbido. La libido, o la energía sexual, para Freud era solo la genitalidad, pero para esta escuela es toda la energía psíquica, que tiene que ir desarrollándose hasta el centro superior para crear la plena conciencia, que es la realización de toda la psique. Y después habla de los valores psíquicos, como la conciencia moral, que hay que desarrollar, porque no la tenemos. La intuición, que es la capacidad natural y espontánea de percibir instantáneamente la realidad. El principio de equivalencia, que es el movimiento de la conciencia, que trabaja con el mundo externo proyectando, adquiriendo impresiones, llevándolas al mundo interior y tratando de comprender qué son las impresiones. La progresión y regresión, el proceso de individuación y sobre todo la sincronicidad. La función trascendente, ya dije cuál es la vocación natural que tenemos cada uno de nosotros que no la conocemos. Que esta función es que la función trascendente es la capacidad de unir todas las tendencias contrapuestas que tenemos en el mundo de la personalidad cotidiana. Y luego están los tipos psicológicos. En Occidente se cree que hay dos tipos psicológicos, el loco y el cuerdo, o el rico y el pobre. En realidad hay 7 grandes tipos psicológicos redescubiertos por Jung y por Gurdjieff, y 49 subtipos. Esa es la diferencia de los seres humanos. No es el color de piel, blanco, negro, amarillo, del tecnicolor, sino qué edad tiene el alma, qué tipo psicológico es cada uno, qué cantidad de ignorancia y conocimiento tiene, cómo es su forma de ser y de saber. Ahí está la diferencia. Luego todo el simbolismo. Simbología es toda una materia de la filosofía, que es la que permite interpretar los sueños, porque lo inconsciente tiene otro lenguaje, que es el lenguaje de los sueños, que es como una película de Hollywood, ¿vieron? En los sueños, parece ciencia ficción. Bueno, es un lenguaje simbólico, y si no entendemos la ciencia y la simbología, no podemos entender los sueños. Bueno, los sueños son los que tratan de compensar los defectos del ego, en cierta medida, pero ya cuando se transgrede cierto límite ya no funcionan como pasa hoy en día. Y luego el principio de sincronicidad, que es una ley causal. En Occidente nosotros creemos solamente en la ley de causa y efecto. Todo es causa y efecto en todas las ciencias, en todas las ciencias técnicas, física, matemática, sociología, lo que sea. Pero hay otra ley que conocen en Oriente, que es sincronismo, y al que nosotros le llamamos casualidad, ¿no es cierto? De repente me encuentro con algo que no esperaba, de repente pensé en alguien y de repente me llama por teléfono,
de repente caminando pensando en alguien me lo encuentro en la esquina y digo, qué casualidad. Eso es sincronicidad. Sincronicidad es la función del self que trata de ayudar al ego, indicándole situaciones favorables que tiene que poder usar para salir de su conflicto. Bueno, esta es la coincidencia significativa de la conciencia de la sincronicidad. Bueno, una pesada síntesis, esta es la psicología de Jung. Y es la psicología también del cuarto camino, porque tanto la psicología de Gurdjieff, llamada cuarto camino, que viene de la India, y que modernizado por Gurdjieff le dio ese nombre, junto con la psicología de Jung, la psicología budista, la psicología sufí, son las nuevas psicologías para la nueva época histórica. Esta es nuestra escuela. En nuestra escuela enseñamos todos estos temas y usamos como herramienta también la astrología, pero la astrología de otro modo. No es la astrología del horóscopo que hacen en la televisión o Orangel y todo eso. La astrología es la ciencia de las energías de nuestro sistema solar y las energías dirigen la materia. Así que todas las energías del cosmos que llegan a nuestro planeta en todo momento dirigen nuestra conducta psicológica y física. Este conocimiento fue prohibido por Constantino, el primer emperador católico en el año 300 de la era cristiana. La astrología, la idea de reencarnación, la idea de karma, toda la filosofía griega fue prohibida durante 17 siglos por el oscurantismo de la Iglesia, y recién reaparece cuando en el Renacimiento Lutero se opone a la tiranía de la Iglesia y hace la reforma, y aparece Descartes y los grandes filósofos luchando contra la Iglesia y la Inquisición y las cruzadas para liberarse de esa elemental tiranía y de esa ignorancia. Bueno, esto en apretada síntesis del sistema, y los invito a que puedan acudir a nuestra escuela si tienen interés en estudiar todos estos temas y en poder cambiar. Las psicologías, estas que nombramos, son terapéutica y pedagógica al mismo tiempo. O sea, pedagógica porque le enseña un nuevo conocimiento, y terapéutica porque si usted la practica, usted cambia y resuelve sus conflictos. Si lo practica, no si viene a escuchar solamente. Le cuento una anécdota. Ocurre muy comúnmente, y yo tengo mucha experiencia en esto porque ya hace décadas que enseño, que la gente viene a estudiar, a leer algún libro de esta psicología, tanto de Gurdjieff, Niccolo o de esa, y lee el libro y lo cierra a ver si cambió. Y no cambió, y va y lo vende en el Parque Rivadavia, y después otro que lo compra en el Parque Rivadavia y viene con ese libro que lo vendió el otro. Y le dice, le echó la culpa al libro por no cambiar. No, querido, si vos no practicás, no cambiás. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo vivía en Estados Unidos trabajando, los reyes de la locura son los norteamericanos, ¿no? Te venden por mail, no había en aquella época, ¿no? Por correo te venden de todo. Te vendían un librito, cómo aprender a nadar en su domicilio sin pileta. Entonces sacaban la foto con todos los movimientos que tenía que hacer. Entonces vos sin pileta lo practicabas y después si te metías una piedra te ahogaba. ¿Entiendes? O sea, si uno no practica, no cambia. Cuando uno va al gimnasio, hoy está lleno de gimnasios para hacer deporte, si se sienta a mirar lo que hacen levantando pesas, nunca va a sacar músculo, lo va a hacer el que hace la gimnasia. Entonces, toda esta psicología, en la época griega, indoaria, en la época auténtica, fue práctica. Había, por supuesto, una información teórica, pero todo era practicable. Todo había que practicarlo si uno quería cambiar. Ahora, ocurre que en el racionalismo moderno de la cultura universitaria todo es teórico. Mucha información teórica y después si llegaste te dan un título y después haga lo que pueda. Y así anda el mundo. Mis amigos decían, periodistas de mi época, soy Sarrelli. Bueno, ahora Nicolás, que es profesor de nuestra facultad, de nuestra universidad, les va a explicar los horarios, los cursos y todo lo demás. Muchas gracias.
wonder if you would mind telling us a little bit about how you construe this term, persona. Well, this is a practical concept we need in elucidating people's relation. I noticed with my patients, particularly with people that are in public life, that they have a certain way of presenting themselves. For instance, take the doctor. He has a certain way. For instance, he has good bedside manners, and he behaves as one expects a doctor behaves. He may even identify himself with it and believe that he is what he appears to be. Yeah. He must appear in a certain form unless people don't believe that he is a doctor. And so when he's a professor, he's also supposed to behave in a certain way so that it is plausible that he is a professor, you know. So the persona is partially the result of the demands society has. And on the other side, it is a compromise with what one likes to be, or with what, or as one likes to appear. Say. Yeah. Take, for instance, a parson. He also has his particular manner, and as corresponding to the general expectation, and he behaves also in another way, combined with his persona that is forced upon him by society in such a way that also his fiction of himself, his idea about himself, is more or less portrayed or represented. So the persona is a certain complicated system of behavior which is partially dictated by society and partially dictated by the expectations or the wishes one nurses oneself. Yes. The anima is an archetypal form expressing the fact that a man has a minority of feminine or female genes. Yeah. And that is something that doesn't disappear in him, that is constantly present. And it works as a female in a man. Therefore, already in the 16th century, the humanists have discovered that man has an anima. I see. And that each man carries his female with himself, they say it. Yeah. And so you that can't... is not a modern invention. Yeah. So now you see, the same is the case with the animus. That is a masculine image in a woman's mind, which is not sometimes quite conscious, sometimes it is not conscious, but it is called into life the moment that woman meets a man who says the right things. I see. And then because he said it is all true, and he is the fellow. Now you also use the term self. Yes. Now the word self then, would this have a different meaning than say ego or Oh yes, persona? oh quite, oh yes. You see, when I say self, then you must not think of I myself, because that is only your empirical self, and that is covered by the term ego. Ego, yes. But when it is matter of the self, then it is matter of a personality that is more complete than the ego, because the ego is only consists of what you are conscious of. Yeah, yes. Your awareness. Yeah, what you know to be yourself. Yes. The whole personality of man is indescribable. Yeah. His consciousness can be described. His unconscious cannot be described, because the unconscious, as I must repeat myself, is always unconscious. Yes. And it is really unconscious. It really does not know it. Does not know about it. And so we don't know our unconscious personality. We have hints, we have certain ideas, but we don't know it really. Nobody can say where man ends.
And that is the beauty of it, you know. Yeah. It's very interesting. The unconscious of man can reach God knows where. There we are going to make discoveries. Yes, yes. Because it is, nowadays particularly, the world hangs on a thin thread. Yes. And that is the psyche of man. Yes. It is, nowadays we are not threatened by elementary catastrophes. There is no such thing as an H-bomb. Yes. That is all man's doing. Yes. We are the great danger. The psyche is the great danger. What if something goes wrong with the psyche? Yes. Yes. You see? Yes. And so you see, it is demonstrated to us in our days what the power of the psyche is of man, how important it is to know something about it, but we know nothing about it. Nobody would give credit to the idea that the psychical processes of the ordinary man have any importance whatever. One thinks, oh, he has just what he has in his head. It is all from his surrounding. He's taught such a thing, believes such a thing. And particularly if he's well housed and well fed, then he has no ideas at all. Yeah. And that's the great mistake. Yeah. Because he is just that as which he is born, and he is not born as tabula rasa, but as a reality. This is Suzanne Wagner of the C.G. Jung Institute of Los Angeles. In the next hour, you will view part 1 of a conversation I held with Dr. Marie-Louise von Franz in 1977 at her Tower Retreat in Bollingen, Switzerland. To analysts and serious students of Jung, Dr. von Franz needs no introduction. Since Jung's death in 1961, she has published a great many books and has lectured throughout the world. She has become the leading analyst in interpreting Jung's work to a wider body of people. Von Franz was born in Munich in 1915 to Austrian parents who moved the family to Switzerland when she was 3 years old. She has lived in Switzerland ever since, and it has become her home country. When she was 18 and a student at the University of Zurich, she first met Jung with a group of her friends. This was a fateful meeting. Within a year, she had begun analysis with Jung and became his main research assistant in his extensive studies of alchemical texts. Jung recognized her skills and natural talent for this work and encouraged her to complete her studies. She obtained a PhD in classical languages from the University of Zurich and later became a Jungian analyst. Dr. von Franz comments in this interview on the meaning of Jung's concentration on alchemy. We also hear briefly about her interest in the themes which are treated in depth in her recent books, Projection and Recollection in Psychology, Reflections of the Soul, and Dreams and Death. To celebrate the centenary of Jung's birth, von Franz published a biography of Jung, C.G. Jung, His Myth in Our Time. This is an in-depth treatment of the way Jung's discoveries emerged from his own individuation process and is one of the best summaries of his work that is available. On a more personal note, von Franz tells the story of how she came to build her Tower Retreat, the setting for this film, and the meaning of this place for her creative life and for her ongoing work with the psyche. Von Franz shared this tower for many years with her close friend and colleague, Barbara Hanna. They were warm and gracious to the whole film crew and served us a delicious lunch cooked by von Franz over the fire. This gave us a genuine flavor of the Swiss country life they enjoyed and the atmosphere of simple solitude that is the hallmark of this tower. This conversation was filmed in March of 1977. Since that time, Dr. von Franz has retired from practice and from teaching. Dr. von Franz, I wanted to ask you about your early life before you met Jung. Did you have any experiences of the psyche yourself that interested you or made you curious? Dreams or
Not that I remember, except that I remember two very impressive childhood dreams. But I think what led me later to Jung was that when I was about 10 years ago, I read in some youth paper that you can make amber out of resin. Or rather, that amber comes from resin being rolled about in the sea for a long time. So I got the idea I would make that artificially. And I arranged myself an alchemical laboratory and worked with artificial seawater and resin for over a year and developed wild fantasies about making a yellow pearl, which even talked to the resin like the old alchemists did and said, you have to suffer now and go through the fire and be unhappy, but you will become a beautiful yellow pearl. And I think that fantasy with which I lived for a long time was some kind of preparation to meet you. Uh-huh. That was when you were 10 years Yes. old. And then when did you meet him? I met him when I was 18. I went to school with a nephew of Miss Toni Wolff, and he knew Jung, and one day Jung said to him, you can invite a few boys of your class up to Bollingen, and he asked if he could also bring a girl, and Jung laughed and said, naturally. So we went, 6 boys, and that one 7, and I, it makes 8. We were invited to Bollingen just shortly before leaving school, and that's how I met him, by so-called chance. Uh-huh. Did you recognize a fateful meeting at that time? Oh yes, I did. We went out there to the tower, and out of the bushes suddenly we were standing around kind of, awkwardly as one does, not knowing what was going to happen, and then out of the bushes came a man, and I was deeply impressed by him. I thought naturally he was a Methuselah, because when you are 18 you think a 58-year-old is ready for the cemetery. And then there was one story which he told us. He dived away into psychology already at lunch. We stayed lunch till supper until late in the evening. We stayed the whole day with him. And he told that story, which you can read in the memories, about this girl who was on the moon and had to fight a demon, and the black demon got her. Oh. And he pretended, he told it in a way as if she really had been on the moon, and it had happened. And I was very rationalistically trained from school, so I said indignantly, but she imagined to be on the moon, or she dreamt it, but she wasn't on the moon. And he looked at me earnestly and said, yes, she was on the moon. And I thought for a long time. I still remember looking over the lake there and thinking, and either this man is crazy or I am too stupid to understand what he means. And then suddenly it dawned on me, he means that what happens psychically is the real reality. And this other moon, this stony desert which goes around the earth, that's illusion, or that's only pseudo-reality. And that hit me tremendously deeply. When did you tell him about your own alchemical laboratory? Did you tell him? That I told him only later, but it went on like that I didn't dare. I wanted to get in contact with him, but I didn't dare. I was too shy, and he was obviously a great man, and I was nobody. So I began to read his books, and I tried to analyze myself on account of his books. And that got me into deep waters, and I had a tremendous dream with a vision in it. And that absolutely knocked me over, and I didn't know how to go on. So then I wrote to him. And this big dream I had was all, at least the solution of it was all alchemy. So then I wrote to him if I could have an interview, and when I had an interview, I told him that big dream. And he said, oh Lord, I knew you had to do with alchemy, but I didn't know it was that much. And then I had to confess to him. I said I would like to come in analysis with him. And he said, you want a teaching analysis? And I said, no, I'm quite crazy enough to have a real one. You see, I thought teaching analysis was some superficial nonsense.
And so he laughed, but then I confessed I had no money. My parents gave me absolutely not a centime, though I was 18. So he said, well, that fits very well. You can help me to translate the Latin and the Greek text, because I want now to really dive into alchemy. He was there thinking of it all the time, but hadn't begun yet, really. Mm-hmm. And you can help me, because I had intended to study classical philology. Actually, from a dream I told him in Bollingen, and he told me I should, on account of it, do that. And you can translate these texts for me, and I'll analyze you. That will be the exchange business. So that's what we did from the beginning. It's a very different fate than Jung had. I mean, to come after him. To come after Jung is a very different fate, and one has to fully realize and have the humility to also recognize this is an exceptional man. How, in my idea, he is of the size of Lao Tse or somebody like that. Very rare. That's a sort of man which is born every 2,000 years in history. And one cannot compare oneself with him. One has to try to learn from him what one can and know that there are enormous dimensions which we don't understand yet, which he understood. So one is really contained in him, in his work. I mean, it's in one way. of In it. one way, one is contained in him, inevitably. But in another way, not, because each time you realize it, something in yourself, in your own way, then it becomes yours. I have known Dr. Henderson first as an analyst, then teacher, colleague, and now as friend. Dr. Henderson first met Jung in 1929 when he went to Zurich for a year of analysis. He decided to become an analyst, studied medicine in London, and got his degree in 1938. He returned to the United States, eventually ending up in San Francisco, where he was a co-founder of the San Francisco Institute. His first publication was as a co-author with Jung in Man and His Symbols. He was the only non-Swiss author and wrote a chapter, Ancient Myths and Modern Man. That was followed shortly thereafter by his first book on initiation, The Wisdom of the Serpent, with Maud Oakes. Following that, in 1967, he completed 30 years of research on the subject of initiation and published Thresholds of Initiation. One of his other major interests has been the archetype of culture, and this eventuated in his book Cultural Attitudes in Perspective, published in 1983. It accounts for a certain difference in the American psyche from that of the European psyche. You say somehow that we can't really completely integrate, or that the Indian, I wonder if that's, as an American, do you think that's specific to the Indian, or do you think that is so with other symbols too? The Indian Jung described as the symbolic figure that he felt expressed the deepest level of the American psyche. Is it because of the depth of the experience, or the depth of the symbolism of the Indian, that we as Americans can't completely integrate it, or is... Well, it's just a fact that the Indians were here for thousands of years and are, in a way, a part of the landscape. They were. They really lived solely and entirely on the, in relation to this country, lived in certain places and made their cultures there. This is not true of us. We brought our culture with us largely from Europe or from other parts of the world. And therefore, there's a certain cultural split between our European culture pattern and the fact that we live in the same country as the
Indians. Therefore, the Indian carries the meaning of that longing for union with the landscape. That's one way of putting it. Can we ever be as close to the American landscape as the Indian? The answer is no, because he was here first. I was wondering too if there's some connection between our Indian heritage, so to speak, and our fascination maybe for some of the Eastern people, since the Indians originally came from across the Bering Straits. Yes, I think that we must feel that below the surface of the American Indian culture, there are strong ties with Siberia, with China, with possibly the whole of the Far East. That's not racial, that's cultural. The term racial, incidentally, is a very bad word in Jungian circles because it implies that there might be a difference in the unconscious between the black and the yellow and the white and the red peoples. There is no difference in the unconscious. The collective unconscious is the same for everyone. There are only differences of culture pattern that certain groups brought with them from where they originally came. And it does appear as if the so-called Red Indian brought with him certain patterns from Asia that have become acclimatized in this country. Joe, I wanted to ask, could you talk about any of your own encounters with Jung's shadow? In your relationship with him? Well, the word Jung's shadow always strikes me as rather the wrong way to approach what I think is meant by that question. Nobody was more conscious of his shadow than Jung, or of the people around him, that he had faults, some of which people minded and others liked. Such as came out in one of the interviews that he was a backseat driver. Well, he would be, because he is a Leo type, and they're all, that is, his sun sign is Leo, and he was a very marked example of somebody who has to lead, who tends to lead. And they tend to be at a disadvantage when they're in the back seat, when they can't lead. I don't call that shadow. I just think it's a kind of personality thing. The loss of temper also is often associated with people of that type, and the thing they say about it is that it doesn't do them any good to lose their temper. They just lose it again the same way as they did before. It isn't something that they necessarily can correct, although they work at it. Jung has said himself that he worked at trying to be more, wait longer before reacting to some things that disturbed him, because he did have a tendency to fly off the handle. He had done, I think, quite a lot in the direction of correcting that. His shadow was, I'm sure, terrifically strong in those years when he was working through his unconscious material, and I think it shows in some of his relations to Freud that there was a power that he didn't know he had, and it must have registered itself with Freud and with other people in the Psychoanalytic Institute as a power drive. But I never saw any of that in Jung himself. He was the most reasonable man I've ever known. And whatever he did that was out of line, he was always willing to reconsider what he had said that disturbed anyone, and it did it with great interest.
This is Suzanne Wagner of the C.G. Jung Institute of Los Angeles. In the next hour, you will be viewing a conversation filmed in London of Sir Lawrence Vanderpost speaking to me of his close friendship with C.G. Jung. Lawrence Vanderpost is a man of many accomplishments. He's recognized throughout the Western world as a distinguished author and statesman. Perhaps he is most well known for his successful efforts to preserve the life and the culture of the Bushmen of the Kalahari. Vanderpost was born in 1906 in South Africa to a large and distinguished family. At the age of 20, he left South Africa to pursue a career as a journalist in London. During World War II and in the years after, Vanderpost served as a special envoy for Britain in the Far East and in Africa. In 1981, he was knighted for his many years of public services to the Queen. In this conversation, we hear how Vanderpost came to know C.G. Jung of Switzerland. He speaks of the value of Jung's discoveries for the evolution of the modern world. Before this, Vanderpost had expressed his appreciation for Jung and his psychology in two very extensive works. One, a feature-length film on Jung's life, which Vanderpost wrote and produced for the BBC, and the other, a poetic and candid biography of Jung published in 1975. This conversation took place in the winter of 1978 in the living room of Sir Lawrence's home in Chelsea, where he lives with his wife, Ingeret Giffard, a noted Jungian analyst of London. In the pictures that I've seen of him in his later years, there is a quality of earth and spirit that is uncanny. But he was such an earthy man. I mean, a scholar, yes, but there was this earth always. And it came through more and more for me the older he grew. I think that's Did you feel that? Oh, I think that's tremendously true, because in a way, nobody has ever quite transcended the human paradox as Jung has done. And it's particularly remarkable for a man, because we men tend to fly off, you know, to leave the earth, to go off and follow an idea about. I mean, look at the history of Europe. It's a civilization which takes ideas so seriously that they will kill somebody else because they haven't got the same idea. We usually need the woman to bring us back to this great Mother Earth of ours. But Jung, in a sense, he did a sort of Dante-esque thing. He went into the earth, like a tree putting down his roots before he went up. I mean, that's what the confrontation with the collective unconscious meant. That very famous day when he sat at his desk and he said, well, Jung, there's nothing for it, here we go. And he let himself drop with his whole spirit. He went down into the earth. And I think this is frightfully important because just as Dante found that the way to heaven was by going down to hell first, Jung also found that the height to which the human spirit can aspire depends, in a sense, to the depth to which he can go, to which his roots can go down into the earth. So I think you're on to something tremendously important. And he was like an artist. He had a very strong feeling of the artist about him. Whereas, you know, a painter, well, for a painter, there's nothing that's unpaintable. There's a mystery in everything. For the poet, too, for the musician, no sound is nothing but a sound. It's something more. It conveys a plus. And this sense of a plus in everything was very highly developed in Jung. And this is very, very dynamic in Jung's whole thinking, and which is very important to our time, particularly to religion. Because when Jung was born, the whole of the religious experience of Europe, or not experience rather, but religious thinking, was imprisoned in the feeling that creation was something which was accomplished way back, and we were merely living it.
But on the contrary, for Jung, the act of creation has barely begun. And that we, if we fulfill ourselves, if we, at the extent to which we achieve what he called wholeness, we have the privilege, it's not an easy privilege, but we have the privilege of participating in what is a continuing act of creation. And this feeling that he had, that if man lived his life religiously, if he lived his life symbolically, then it was almost as if what the theologians called God, and my Zulus called Nkulunkulu, the first spirit, where the first spirit had passed over some of his power and some of his responsibilities to the human being, and that the human being had a God-like task to perform in creation, and the extent to which he performed it, he derived his meaning. It's a very important part of Jung's thinking. And in that way, one comes to what, to me, is the most important thing about Jung, is that he's the most important religious personality the world's had for many, many generations. I wouldn't like, one doesn't want to go into comparisons, but through Jung, I think the human being who in all cultures, it doesn't matter which culture you take now, whether it's a Hindu, a Taoist, a Buddhist, a mumbo-jumbo, a praying mantis culture, it doesn't matter what culture you take, people have lost their capacity for religious experience. Because there isn't a contemporary door, as it were. And it seems to me that Jung has opened the door whereby the human being can recover again his capacity for religious experience. And in the extent to which man recovers this capacity for religious experience, the future of life on this planet depends. Yes. Professor Giles Quispel is a highly regarded scholar of early Christian history who taught at the University of Utrecht for many years. He is the author of several significant books in English, Dutch, French, and German. Among them are Jung, A Man of Our Time, The Gospel of Thomas, and The Secret Book of Revelation. Professor Quispel has lectured all over the United States and was a visiting professor at Harvard University. In the 70s, he had a television program in Europe in which he presented commentary on the Gnostics, which gave a rich historical background to the books of the New Testament. The man in the story he tells is Quispel himself. This is the Gospel of Truth. Evangelion and me utelelpe en nei en tarchi pigmat. That is Coptic. The Gospel of Truth is one of the 5 writings of the Jung Codex. Here I have the beginning of the Jung Codex. And here I have the end of the 3rd treatise of the Jung Codex, the treatise on the resurrection. And this is the first part of the last treatise, the Tractatus Tripartitus. And I will tell you now how this Jung Codex was discovered. On May the 10th, 1952, a Dutch professor at Utrecht University left his home to take the train to Brussels. In Roosendaal, he thought that he was in Tilburg,
and therefore he missed the connection. So it arrived that he came 2 hours too late in the restaurant in Brussels where the middleman was waiting. He offered to the man a check of 35,000 Swiss francs. The man gave him a codex and the professor returned home. This was the end of a story that began in 1945 or 1946. Then farmers were digging and looking for some fertile earth in the neighborhood of the Egyptian town of Nag Hammadi. They found a jar which they opened, and the manuscripts poured out of the jar. Some people say that the farmers used some of these priceless manuscripts to prepare their tea, but I don't know whether that is correct. In any case, most of these 13 or 12 and a half codices, about 50 writings, were brought to Cairo. All the codices finally ended in the Coptic Museum there, with the exception of one which was brought out of the country. It was brought to New York and then to Michigan, but it found no buyer there. And then the owner returned to Belgium, put his manuscripts in a safe there, returned to Egypt and died. In these circumstances, the Utrecht professor wrote to Dr. Jung. He had heard that this codex contained Gnostic manuscripts. Gnostic comes from gnosis, which means knowledge in Greek. And gnosis is a current in the first centuries of our era, which stresses the knowledge, not intellectual knowledge, but the knowledge of the heart. And this professor had been working during the whole war on a certain Gnostic called Valentinus, who lived about 150 AD. And now he had heard that this codex contained a gospel of truth, of which it was known that it was used by the Valentinians in the 2nd century. Thereupon he wrote to Dr. Jung, because he knew that Jung was interested in Gnostic lore. And Jung immediately answered him. I have here his letter of December the 12th, 1950, and promised to help him. You can imagine that after the codex had been acquired on May the 10th, 1952, a provisional translation was sent immediately to Dr. Jung in his tower in Bollingen. And Jung read it with the greatest interest and immediately answered with the letter, a handwritten letter. He said that he was most interested in the gospel of truth, and remarked that this writing was so important because it showed how important the becoming conscious of the self was for this writing. For that is the interesting thing, you know, that the Jung Codex contains a writing which describes us how man becomes aware and conscious of his deepest and innermost self.
Dr. Fry was a longtime student, colleague, and friend of C.G. Jung. She was part of a group of gifted colleagues who recognized Dr. Jung's genius early on and who provided him with substantial support and creative exchange during the years when he was formulating his major discoveries of the psyche. Dr. Fry studied philosophy and psychology at the University of Zurich, where she received her doctorate. Shortly after this, in 1933, she began an analysis with Jung, which continued on a regular basis over many years. In time, she became a Jungian analyst herself. She was an original member of the C.G. Jung Institute in Zurich and served on the curatorium from its inception. In her teaching, writing, and analytic work, she has been a major influence on many individuals in the new field of analytical psychology. Dr. Fry published 2 major books on themes basic to an understanding of the new discoveries of Jung. The first, From Freud to Jung, was published in 1974. The second, Friedrich Nietzsche, A Psychological Approach to His Life and Work, was published in 1984. This conversation was filmed in Dr. Fry's office in Zurich. I got very interested in the scriptures of Jung, and I didn't know how one could meet him, this great man in Küsnacht. How old were you then? I have been 33 when I had just terminated my doctorate, and as one does after a doctorate, one feels very empty. Yes. One is so much in the intellect, involved in papers and so on. And so I had the feeling now, out of this emptiness, I need really the help of Jung to give me a new adaptation to life. So it really wasn't just an idea because you liked him, it was a need. You see, you had a need. Naturally one has always a need. Yes. But I wouldn't have asked him if this wouldn't have happened. Yes. And so then you knew him since that time for? Since that time I was in a continuous relationship with Jung. I mean, seeing him as a patient every Monday at 4 o'clock. And when he went to Bollingen, then actually we had a bigger vacation. And when I knew him better after a few years, and he invited me also to Bollingen, I have been twice there for a few days and have slept there in the house, and that was marvelous. Yes, so you really became a close friend. Yeah, you see, I can't use this pretentious word of friend. But we were cooperating, and I had often to go to the library for Jung and to look for ancient texts and so on. And then I was very much interested at that time in astrology, and Jung too. So he asked me to write a paper on astrology, which I did. This was also one part which attracted me so much to Jung. It was that he had an opening to the transcendental. Yes. So you see that I never could have worked with a Freudian because it would have been dried, it would have been killing for me. I needed the soul. And what was so marvelous in the work with Jung, it was his emotional involvement. Jung was always there. Jung was always emotionally interested. Both in analysis and outside? Yes. Was he the same? Did you experience him? Jung was always the same. Always the same. Always the same. When you met him in the club or when you met him privately or in the analysis, it was always a man interested in the, I would like to use the word, in the supernatural food. Always. Yeah. Into the depths. And you see, you could come into his room in analysis, and he was just speaking about the dreams you had had before, last night, not knowing them, but
was. He was involved. He was so transparent for people. And that was a fascinating thing in the relationship with Jung. Therefore, everybody who knew Jung had the feeling he speaks one's own language. It was an inner knowledge he had for the human soul. But this was also naturally, we were so much spoiled when he was in his so-called anima, that is in his connected with his own depth. Then there was, one experienced it as if a light would fall into your head. One didn't see it, but one felt it, that a ray of his spirit was falling onto us. And one was terribly spoiled, because compared with this, as a man, we are no more so interesting. Generally, one only was seeing him in analysis, and in vacation he was always inviting us separately to bowling, and especially when I was writing this paper, or helping him when he was writing about synchronicity, and I had to do and to prepare all these horoscopes for these marriages. Oh, yes. Then I had the opportunity to go very often to bowling, and we discussed many days about project, and later on about the results and so on. That was very interesting. All right. Well, you see, this is a Greek inscription. It begins ho aion pais esti paitson petreion paidos he basileia. It is a quotation from Heraclitus. It says, time is a child that plays like a child. A game on a board, the kingdom of the child. Then Telesphorus, this is the name of this little figure here. He is the familiar spirit of the god of the physicians, Aesculapius. The text says, Telesphorus, traveling through the dark spaces of the cosmos, and rising out of the depths like a star, he points the way, par elioioculas kai demononairo, to the gates of the sun and the land of the dreams. This axioma has played a very great role through 1700 years of alchemy. Then you see here the sign of the sun, here the sign of the moon. On the left side Jupiter, on the right side Venus. Saturn above, Mars below. These four planets are the so-called division into four, the tetrameria. Here on the body of the child is a sign of Mercury, and he is supposed to be Mercury, or Hermes, the messenger of the gods. The text refers to him as the one that points to the region of the Westland that is supposed to be the land of the dead. This is a Latin inscription. It is a verse by Arnaldus de Villanova, a famous physician and alchemist of the
early 13th century. It reads, here is the stone, the insignificant one, cheap concerning price. It is despised by the stupid, all the more appreciated by the wise. C.G. Jung, from gratitude, has made and put this stone in memory of his 75th birthday. That's it.